Hola, un cordial saludo para todos y todas. En el video del día de hoy vamos a trabajar lo correspondiente a las funciones financieras en Excel. Vamos a trabajar con la función pago, vamos a trabajar con la función BA, que corresponde al valor actual de un préstamo, vamos a trabajar con la función BF, que corresponde al valor final en el caso de un préstamo. Trabajaremos con la función NPER, que nos identifica el número de periodos o cuotas a pagar en un préstamo, y trabajaremos con la tasa, que es el porcentaje de interés que nos va a cobrar el banco o la institución para poder realizar el préstamo. Capacitación presencial y en línea. Tenemos variedad de cursos a nivel de informática. Office básico, Microsoft Excel avanzado, montaje, implementación y administración de redes informáticas, diseño de páginas web, algoritmos y fundamentos de programación, Visual Studio Express, programación Android con App Inventor, La primera función que vamos a trabajar es la función pago. En este caso, dentro del concepto nos dice que el pago calcula el importe del pago periódico motivado por un préstamo amortizable por el método francés. Es decir, calcula las anualidades necesarias caracterizadas por términos de amortización periódicos constantes que incluyen tanto la amortización del principal como de los intereses basados en una tasa de interés constante. Cuando habla del método francés, se habla de que son préstamos que realiza el banco en donde todas las cuotas se cobran de manera igual. Eso quiere decir que dentro de las cuotas se está cobrando un capital y un interés de la misma magnitud, o sea, siempre vamos a mantener las mismas cuotas. Con relación a la sintaxis o la forma como se escribe la función, tenemos que igual pago, entre paréntesis nos indica que vamos a colocar la tasa, luego nos indica que vamos a colocar el número de periodos o el NPER, luego nos dice que vamos a trabajar con el BA, que sería el valor actual, luego nos dice que vamos a trabajar con el BF y luego con el tipo. Estas dos últimas, BF y tipo, los dos últimos parámetros en la sintaxis de la función son opcionales. Los parámetros obligatorios son los tres primeros, tasa, NPER y BA. Si en caso de que en el ejercicio nos menciona algún tipo de interés, debemos colocarlo obligatoriamente en caso de que sea interés 1, que corresponde al interés pagado al principio de la deuda o interés prepagable. En caso de valor final, si tenemos un valor final, también debemos colocarlo dentro de los parámetros. Si no se habla, se pueden omitir y se puede cerrar la función después del BA, que son los parámetros obligatorios. Vamos a realizar entonces un ejemplo de cómo trabaja la función pago. Ok, aquí en pantalla entonces tenemos el ejemplo número 1, donde nos dice: se desea determinar cuáles son los pagos mensuales durante 120 meses que se deben de hacer para saldar una hipoteca realizada al banco de 10.000 pesos a una tasa de interés del 6%. Digamos que son 10.000 pesos para no manejar valores tan grandes. Lo primero que tenemos que hacer es identificar mediante el enunciado o mediante el problema que nos están planteando qué función es la que debemos utilizar. Eso es muy importante antes de empezar a trabajar la parte técnica o la parte práctica dentro del ejercicio. Tenemos que entender qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio. En este caso me dice que se desea determinar cuáles son los pagos mensuales. Miren que lo estoy colocando en negrilla para poder identificar que se trata de las cuotas que voy a pagar mes a mes. Entonces ya con esto yo ya puedo identificar que debo utilizar la función pago, que es la que me permite realizar ese tipo de cálculo.
Después de haber entendido el proceso y después de haber comprendido lo que se nos pide en ese momento en el problema, lo siguiente sería empezar a trabajar la ubicación de los parámetros dentro del mapa, digámoslo así, que estoy utilizando con los mismos términos de la sintaxis. En este caso, por ejemplo, en tasa, voy a colocar la tasa que me está refiriendo aquí el problema, donde me está diciendo que es una tasa del 6% anual. Es importante tener en cuenta también la identificación de los campos o de los parámetros que voy a utilizar en el problema. Miren que yo estoy colocando aquí 6% y la palabra anual la estoy colocando en una celda al frente. No es recomendable colocarlo en la misma celda. ¿Por qué? Porque cuando voy a hacer el cálculo con la función me va a arrojar un error, puesto que voy a tener un valor que va a intervenir en una fórmula y voy a tener una cadena textual. Entonces el sistema no va a saber qué hacer con esos dos valores en una misma celda. Lo recomendable es lo que les digo, colocar los datos en celdas separadas. En este caso tengo 6%, que es el porcentaje que va a intervenir dentro de la fórmula, y al frente tengo el texto que dice anual, que es como nos está refiriendo que así se va a calcular el interés en este problema. Luego me dice que el NPR, recuerden que es el número de periodos o el número de cuotas en las que voy a calcular el préstamo. Entonces en este caso nos está hablando de un NPR de 120 meses. De la misma manera coloco el número y al frente coloco la palabra meses para identificar que corresponde a 120 meses. En este caso, siguiendo con los parámetros, estamos viendo que tenemos un BA. Ese BA, recuerden que en la sintaxis dice que el BA es el valor actual de la función. Entonces, con relación al valor actual de la función, según el ejemplo, tenemos que el valor actual es la hipoteca que me está realizando el banco. O sea, ¿por qué? Porque cuando yo realizo una hipoteca al banco, el banco me entrega un dinero en efectivo con relación a esa hipoteca. Entonces, en este caso, la hipoteca sería el valor actual, que serían 10.000 pesos o dólares, como lo quieran trabajar ustedes. Valor final, en este caso no tenemos valor final, entonces simplemente omitimos. Y el tipo, en este caso tampoco nos está hablando de tipo. Si de pronto nos dijera que el interés se va a calcular al inicio del pago del préstamo, ya sería tipo 1. Recuerden que cuando en el enunciado no habla de tipo, por lógica deductiva sería tipo 0. O sea que lo podemos colocar o lo podemos omitir. En este caso estamos trabajando los tres parámetros que son de carácter obligatorio en la función para poder realizar el cálculo de la cuota. Como segunda medida, lo que tenemos pendiente por hacer es cuando estoy trabajando este tipo de ejercicios, miren que él me está pidiendo los pagos mensuales. Como el ejercicio me está hablando de pagos mensuales, todo lo que yo tengo dentro de los parámetros del ejercicio deben ser de manera uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy manejando un porcentaje anual. Ese porcentaje anual yo debo convertirlo a meses. Entonces lo puedo hacer en una tabla auxiliar. Por ejemplo, lo puedo hacer aquí, donde le voy a decir que ese porcentaje anual dividido 12 corresponde a ese interés del 0,005 al mes, ¿sí? Hago la conversión, luego paso de el NPR a hacer la conversión. En este caso no voy a hacer conversión del NPR porque no me está pidiendo. Listo, entonces en este caso está hablando de un periodo de pago de 120 meses. Lo ideal es que cuando se hacen las conversiones es cuando se necesita o cuando se requiere precisamente el ejercicio. En este caso está hablando de pagos mensuales. El interés anual ya lo tengo convertido en meses, ya tengo el periodo en meses también, entonces todo viene de manera uniforme hacia meses. Aquí ya puedo utilizar entonces la función pago, donde voy a empezar a colocar o a ubicar cada uno de los parámetros que tengo ya calculados en la función. En este caso podría utilizar este porcentaje que tengo aquí y le podría colocar dividido 12 en caso de que no tuviera la tabla auxiliar con la conversión. Como en este caso ya hice la conversión, voy a seleccionar la tasa desde la celda donde tengo ya la conversión realizada. En la ayuda visual de la sintaxis me aparece que después de cada parámetro debo separarlo con un punto y coma, como aparece aquí. Coloco punto y coma, paso al siguiente parámetro que es el NPR correspondiente al número de periodos o cuotas, punto y coma.
El último parámetro va a ser el BA, donde tengo el valor actual, que es el que me está otorgando el banco para la realización del préstamo. En ese caso le colocaría punto y coma si tuviera un valor final o si tuviera un tipo definido. Recordemos en el concepto donde hablamos del tipo, que decíamos que el tipo, mientras el ejercicio no lo mencione, por defecto va a ser un tipo 0, que es donde los intereses van a ser pagados al finalizar el crédito, o van a ser intereses pospagables. Cuando suceden este tipo de consecuencias dentro de la función del pago, lo que podemos hacer es cerrar el paréntesis para dejar solamente los 3 parámetros obligatorios. Ahí le damos enter y automáticamente me está generando un valor. Me está diciendo que el valor a pagar mensual sería de 111,02, pero observen ustedes que me aparece un valor en rojo y con un símbolo negativo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir de que como estamos trabajando con la función pago, lo que me está generando aquí es la cuota mensual. Esto es lo que yo debo pagarle al banco o devolver al banco mes a mes durante el periodo que me está especificando, que son los 120 meses. ¿Por qué aparece negativo? Aparece negativo porque es plata que está saliendo de nuestros bolsillos, no es plata que está ingresando. Entonces no quiere decir que esté mal efectuada la fórmula, al contrario. Debe aparecer en rojo y en negativo para especificar que se está realizando bien la fórmula. Entonces en este caso nos está diciendo que voy a pagar 120 cuotas mensuales de 111,02 pesos. Vamos a pasar entonces al segundo ejemplo para que miremos los cambios que se pueden presentar. Listo, para el ejemplo número 2 dice: queremos ahorrar dinero para que al final de 5 años tengamos $250,000. El banco nos ofrece un interés del 10% anual capitalizables anualmente. ¿Qué cantidad de dinero debemos depositar en el banco al inicio de cada año para obtener los resultados deseados? Entonces, la misma técnica, lo primero sería comprender el ejercicio, qué nos está pidiendo el ejercicio para poder entender y para poder definir en qué campos van a ir los parámetros que voy a utilizar. Entonces, realizo nuevamente el mapa donde voy a colocar los parámetros que voy a utilizar, que serían tasa, NPER, BA, BF y tipo. Recordemos que estamos trabajando con la función pago. Siempre la función pago va a tener los mismos parámetros. En este caso nos dice que tenemos listo. Entonces de la misma manera procedemos a ubicar cada uno de los argumentos que corresponden a los parámetros de la función dentro de los campos que voy a utilizar. En este caso voy a colocar 10%, que corresponde a un interés anual. Voy a buscar en el número de cuotas o el NPER, en este caso me corresponde a 5 años. Luego me dice que BA, en este caso no tengo un BA definido, pero sí tengo un BF que serían los $250,000 o 150,000 pesos. ¿Por qué lo califico como BF? Porque en el ejercicio está diciendo queremos ahorrar dinero para que al final de 5 años tengamos 250,000 pesos o $150,000. Entonces quiere decir que tengo un valor final, es un valor que quiero llegar a tener, por eso lo califico como valor final. En el caso del tipo, en este caso el tipo va a ser un interés del 1. ¿Por qué? Porque me está hablando que los intereses van a ser capitalizables anualmente, o sea, cada año. ¿Qué quiere decir eso? Que el interés se va a pagar al inicio del préstamo. Solamente por el hecho de que el interés vaya a ser capitalizado anualmente, entonces quiere decir que vamos a tener un interés del tipo 1, en donde le vamos a especificar a la función que va a ser un interés pagado al inicio de cada periodo. Listo, si nosotros entonces le especificamos por ejemplo 1 aquí en el tipo, vamos a hacer la prueba con el 1. Este ejercicio nos debe dar como resultado 40,930 y algo de pesos aproximadamente. Entonces vamos a hacer la prueba con el tipo 1. Entonces yo le voy a indicar la función pago, le voy a decir tasa. No voy a hacer ningún tipo de conversión porque tengo tasa anual, tengo periodo anual y tengo capitalización anual, que es como voy a realizar el pago de las cuotas. Entonces aquí no hay necesidad de hacer conversión. Coloco NPER, que es el número de periodos, ¿sí?
El BA, miren que la ayuda visual me está marcando un BA, pero en este caso como no tengo valor actual, simplemente coloco otra vez punto y coma para pasar por alto el parámetro, pero lo que yo les decía anteriormente, respetando la posición. Con ese doble punto y coma me estoy pasando de NPER a BF. En este caso el BF sería este valor, pero si yo le coloco, por ejemplo, en este caso punto y coma y le coloco tipo 1, vamos a ver qué resultado nos da. Yo cierro y me dice que es una cuota de 37.226. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pago en 5 años cuotas anuales de 37.226, no voy a llegar a cumplir con el objetivo, que es el objetivo del ahorro de los 250.000. Voy a cambiar el parámetro del tipo y voy a colocar tipo 0, y aquí ya me está arrojando el resultado que nos debe dar como valor real. En este caso lo que quiero hacer es, por medio de estas cuotas que estoy ahorrando durante 5 años, al 10% anual, voy a llegar a la meta, que son los $250.000 o $250.000 pesos que voy a tener ahorrados al final de 5 años. Vamos a hacer entonces ahora un ejercicio aplicando también la función pago para que ustedes miren cómo se realiza. Listo, entonces tenemos este ejercicio donde nos dice: un banco electrónico nos ofrece un préstamo por un importe de 150.000 a 25 años a un tipo de interés nominal fijo de 5,25 anual con amortización mensual. Calcular el término amortizativo mensual si los pagos vencen al final de cada periodo. ¿Cuál sería el canon fijo si los pagos fueran prepagables? Entonces en este caso lo mismo, ¿no? Iniciamos con el mapa donde vamos a colocar los términos que vamos a utilizar: tasa, NPER, BA, BF, tipo. Y empezamos a organizar la información. Entonces nos dice que nos ofrece un préstamo por un importe de 150.000 a 25 años. Ese 150.000 aquí haría referencia al BA. La tasa me dice que es una tasa de 5,25% anual, pero con amortización mensual. Luego me dice que el tiempo es a 25 años. ¿Sí? Tenemos tiempo a 25 años. Y luego me dice que cuál sería el canon fijo si los pagos fueran prepagables. O sea, si está hablando de prepagable, está hablando de que los intereses van a ser pagados al inicio de cada periodo. Entonces, él me está hablando de un tipo de interés nominal fijo anual con amortización mensual. Los pagos los voy a hacer cada mes. Es como los pagos los voy a hacer cada mes. Dice calcular el término amortizativo mensual si los pagos vencen al final de cada periodo. Entonces el canon quiere decir la cuota que voy a pagar mensual. Entonces debo trabajar años sobre años, pero la cuota va a ser mensual. En este caso lo que debo hacer es hacer una conversión con una tabla auxiliar, donde debo indicar que ese canon que tengo, al dividirlo en 12, me daría el interés al mes. De igual manera, estos 25 años, al multiplicarlos por 12, me daría la cantidad de meses. Y para calcular el canon, entonces simplemente la función pago, entonces le voy a decir tasa, estoy marcando la tasa ya convertida, NPER, estoy marcando la cantidad de meses, y el BA, que tengo en este caso 150.000, pero no tengo EF. Entonces, como no tengo EF, paso al siguiente parámetro, que es el tipo, y en este caso sería 1, porque sería tipo prepagable. ¿Sí? Los pagos fueran prepagables. Me está hablando de pagos prepagables. Al darle enter me dice que voy a pagar una cuota de 894,96 mensual. ¿Sí? Y de la misma manera negativo, porque corresponde la función pago. ¿Listo? Entonces de esta manera se realiza el cálculo con la función pago. Vamos a pasar entonces ahora a la siguiente función.
Listo, en este caso entonces vamos a trabajar con la función BA. Esa función BA, ¿qué dice? Dice que es una función financiera que calcula el valor actual de una serie de pagos futuros. Puede realizarse según anualidades o realizando únicamente un solo pago. La sintaxis de la función BA sería igual a BA, entre paréntesis la tasa, luego el NPR, luego el pago, luego el BF y luego el tipo. De igual manera, los tres primeros parámetros son obligatorios y los dos últimos son opcionales. En el caso de la función BA, los parámetros opcionales son BF y tipo. Vamos a hacer entonces un ejercicio correspondiente a el BA. Listo, en este caso, en el ejemplo me dice, se desea tener 50.000, digamos que son dólares, con un único depósito a una tasa del 16% anual capitalizable mensualmente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hallar? Debemos hallar el BA. De la misma manera que con la función pago, vamos a trabajar con la sintaxis de la función BA. Para recordar la sintaxis, le decimos BA y él me va a mostrar una ayuda visual donde podemos especificar la sintaxis. Entonces vemos que tenemos tasa, NPR, pago, BF y tipo. Entonces colocamos los parámetros tasa, NPR, pago, BF y tipo. Entonces empezamos nosotros a verificar dentro de los parámetros que tenemos y dentro de lo que tenemos en el ejercicio qué es lo que vamos a utilizar, pero en este caso no tenemos especificado un tiempo. Entonces vamos a decirle, vamos a colocarle aquí una coma, digámosle durante 3 años, ¿sí? Para que completemos el ejercicio. Entonces dice, se desea tener 50.000 dólares con un único depósito a una tasa del 16% anual mensualmente durante 3 años. Si estamos hablando de que se desea tener 50.000 dólares, ese desea tener me está especificando un valor futuro. Como es un valor futuro, lo ubico en el campo de valor futuro. En la tasa me está hablando de un 16%, pero ese 16% me especifica que es un 16% anual. Y luego el NPR me está hablando de 3 años. Entonces, lógicamente, hacemos la conversión de acuerdo a lo que necesitamos. El ejercicio nos está diciendo, se desea tener 50.000 dólares con un único depósito a una tasa del 16% anual capitalizable mensualmente. Como él está hablando de una capitalización mensual, quiere decir de que el BA que tenemos que calcular va a ser un BA de manera mensual, va a ser un valor que nosotros tengamos que aportar mensualmente para poder llegar a tener los 50.000 dólares. Entonces, como él está hablando de capitalización mensual, lo primero que debemos hacer es la conversión, ¿sí? Podemos hacer la conversión en una tabla auxiliar, como ya les había mencionado, o podemos hacer la conversión directamente desde la misma fórmula. Entonces voy a hacerlo en este caso, como en el ejercicio pago lo hicimos con una tabla auxiliar, en este caso voy a hacerlo directamente desde la misma fórmula para poder especificar la conversión de los valores de años a... Listo, entonces la respuesta que nos debería dar es la que tenemos aquí en pantalla, que sería 31.037,46. Esta respuesta me debería dar negativa porque estoy hablando de un BA, estoy hablando de un pago que voy a hacer. Entonces lo primero es la función pago, la función BA, abro paréntesis, especifico la tasa. Entonces voy a decirle que esa tasa va dividida en 12 para que me genere la tasa de interés mensual, por lo que voy a hacer una conversión de años a meses, punto y coma. Luego le digo el NPR, como lo tengo especificado en años en este momento y me está pidiendo una capitalización mensual, debo transformar años a meses. Para transformar años a meses, multiplico la cantidad que tengo en años por 12, que es la cantidad de meses que tiene un año. Paso al punto y coma y en el punto y coma me está pidiendo pago. En este caso no tengo un pago especificado, entonces le doy punto y coma nuevamente y selecciono el campo que me está pidiendo aquí, que es el valor futuro, el valor final. Como no tengo especificado aquí el tipo de interés, pues lógicamente puedo deducir que el interés va a ser pagado pospagable o al final del periodo. Entonces simplemente cierro el paréntesis, le doy enter y efectivamente miren que me da el mismo valor, 31.037,46, y me aparece negativo porque corresponde a un BA, es un pago que estoy haciendo, es plata que está saliendo de mi bolsillo. ¿Listo?
Vamos a hacer entonces la segunda parte de este ejercicio haciéndole una modificación para que miren cómo se trabaja. Primero vamos a hacerlo, se me bloqueó este computador aquí, un segundito yo vuelvo y cargo. Entonces vamos a hacer el ejercicio ampliando un poquitico el tema y vamos a adicionar un parámetro de más. Listo, entonces con relación al mismo ejercicio vamos a hacer una modificación. Me dice ahora, con el ejemplo anterior se quiere depositar una cantidad mensual de 6.000, digamos que son dólares, y saber cuánto dinero obtendremos al final de los 36 meses. Entonces, lo mismo, entonces corremos a hacer nuevamente el mapa, le decimos tasa, NPR, estamos hablando de BA, entonces sería pago, sería BF y sería tipo. En este caso especificamos lo mismo, entonces nos dice que con el ejemplo anterior tendríamos una tasa del 16% anual. Vamos a colocarlo nuevamente aquí. Luego me dice que el NPR, lo mismo, el NPR en este caso ya me está especificando que son 36 meses. Miren que ya me lo está haciendo con la conversión aquí de una vez de años a meses. De una vez le coloco meses y sigo con el ejercicio. Me dice pago. En este caso me dice, con el ejemplo anterior se requiere depositar una cantidad mensual de $6.000. Ese en este caso sería el pago, pero ojo, cuando estoy trabajando con pagos en las fórmulas, recuerden que el pago y el BA deben ser negativos. En este caso, como voy a calcular un BA y tengo un pago, coloco el pago negativo, ¿sí? Para poderlo especificar dentro de la fórmula. Ahí no hay necesidad de que especifique ya el valor futuro, porque ya tengo un pago donde lo voy a trabajar. De todas maneras lo puedo colocar aquí a manera de información. Y en el tipo sigo manejando el mismo tipo, que sería 0, porque son pagos amortizables al final de la deuda. Entonces vamos a ver entonces cuánto nos debe dar. Según la respuesta que tenemos aquí, nos debería dar 170.662,87, pero recuerden que debería dar negativo porque estoy calculando un BA. Entonces vamos a hacer la fórmula aquí, vamos a decirle BA, le digo tasa, lo mismo, la tasa debo dividirla entre 12 para que me haga el cálculo de la tasa mensual. El NPR en este caso ya lo tengo aquí, el punto y coma, voy a seleccionar el pago, ¿sí? Seleccionar el pago ya lo tengo negativo. Como son parámetros opcionales BF y tipo, en este caso no tengo tipo, pues tengo un BF pero no lo voy a colocar, no es necesario. Voy a cerrar el paréntesis y le voy a dar enter y automáticamente él me genera un pago, una cuota, perdón, de 170.662,87, como me lo está mostrando el ejercicio. Listo. Entonces de esa manera ya realizamos los ejemplos que tienen que ver con la función BA. Listo, pasamos entonces ahora a la siguiente función, que es la función BF. Esta función BF me dice, es una función financiera que calcula el valor final de una serie de pagos periódicos y constantes, tomando como base un tipo de interés fijo. Dentro de la sintaxis me dice que voy a calcular BF mediante la fórmula igual BF, tasa, punto y coma, NPR, punto y coma, pago, punto y coma, BA, punto y coma, tipo. Recordemos que los dos últimos parámetros son parámetros opcionales, no hay necesidad de colocarlos. Pasemos entonces ahora al ejemplo práctico para que miremos cómo funciona. Listo, entonces en el ejemplo práctico tenemos ya un caso donde nos dice: se desea saber cuánto dinero se obtendrá depositando 500 al inicio de cada mes durante 18 años, con una tasa de interés anual del 5,3% capitalizable semestralmente. La respuesta que nos debe dar el ejercicio es 30.291,93. Entonces hacemos lo mismo, trazamos el mapa donde vamos a indicarle cada uno de los parámetros con los que vamos a trabajar dentro de la función. Pues colocamos los parámetros en el mismo orden que aparece en la sintaxis para tener una mejor solución. Y luego empezamos a colocarlos y a ubicarlos de manera estratégica dentro de la misma tabla para que no nos vamos a equivocar. En este caso me dice, se desea saber cuánto dinero se obtendrá depositando 500 al inicio de cada mes. Entonces, como es un depósito,
ese depósito lo voy a ubicar en el parámetro de pago, pero hay que tener en cuenta que el pago debe ser negativo, entonces coloco menos 500 en el campo de pago. Luego me dice al inicio de cada mes durante 18 años. Ya estamos hablando del inicio de cada mes, entonces estamos hablando de que esto va a ser un préstamo de tipo 1, solamente por el hecho de decir que estamos hablando del inicio de cada mes. ¿Durante cuánto tiempo? 18 años. Entonces esos 18 años los ubicamos en el NPER, ¿sí? Y luego nos dice que vamos a calcularlo con una tasa de interés anual del 5,3% anual, pero eso va a ser capitalizable semestralmente. Con esto tienen que tener muy en cuenta los tipos de periodo que se van a encontrar. Miren que en este caso me está hablando de un tipo de periodo semestral. ¿Qué quiere decir semestral? Semestral quiere decir que va cada 6 meses. Si nosotros hacemos una identificación visual dentro de lo que nos está pidiendo el ejercicio, tenemos que hallar un pago, que en este caso sería un BA, tenemos que hallar un BF, ¿sí? Y ese BF, dentro de ese BF nos está hablando de que vamos a hacer un depósito cada mes durante 18 años. De todas maneras, estamos hablando de una capitalización semestral, como lo dice el ejercicio. ¿Qué quiere decir semestral? Vuelvo y repito, el semestral quiere decir que lo vamos a hacer cada 6 meses. O sea, cada 6 meses debemos realizar un pago para poder llegar a la meta, que es la que estamos buscando. En este caso sería un BF, que como nos muestra la respuesta sería 30.291,93, el valor que debería salir como resultado de esa operación. Entonces, ya después de haber identificado los campos, haberlos ubicado estratégicamente dentro de la tabla, voy a crear en este caso una tabla auxiliar, donde voy a colocar primero el interés de capitalización. Entonces coloco el interés de capitalización anual y lo voy a dividir, en este caso lo voy a dividir entre 2. ¿Por qué lo voy a dividir entre 2? Porque estamos hablando de una capitalización semestral. ¿Cuántos semestres tiene un año? Un año tiene 2 semestres, ¿sí? De enero a junio y de julio a diciembre, serían 2 semestres. Por eso los divido en 2 y ese resultado me genera el interés semestral. Voy a poner aquí interés semestral para tenerlo identificado. Lo mismo va a pasar con los años. ¿Cuántos semestres tiene un año? Un año tiene 2 semestres. Como un año tiene 2 semestres, aplicamos una regla de 3 simple, donde le voy a decir a este 18 que le voy a multiplicar por 2. Eso me da aquí 18 años corresponde a 36 meses. Sí, voy a hacer la multiplicación, 36 semestres, perdón. Colocando meses, pensando que era meses, esto es semestres. Quiere decir que en 18 años hay 36 semestres. ¿Listo? Tenemos el pago, que ya sabemos que es un pago que debemos hacerlo mensual. Y ahora sí vamos a calcular mediante la fórmula. Vamos a ver cómo nos va. Entonces le coloco BF. Estoy hablando de la tasa, entonces selecciono la tasa semestral, punto y coma. Voy a seleccionar el NPER que acabo de calcular en semestres. Voy a calcular el pago, ¿sí? En este caso no tengo BA, le doy un punto y coma, ¿sí? Como no tengo BA, le doy un punto y coma y salto a tipo. En este caso tipo sería 1. Vamos a cerrar el paréntesis, sale enter y efectivamente me da 30.291,93. Si quieren ver la fórmula nuevamente, coloco la fórmula. Estoy siguiendo paso a paso lo que estoy colocando dentro del mapa del ejercicio. ¿Listo? Vamos a hacer ahora un cambio, vamos a hacer una adición a este ejercicio para complementarlo un poco. Ok, en este caso vamos a hacer el ejemplo número 2, donde nos dice: ahora queremos saber cuánto será nuestro dinero si llegamos a invertir 80.000 con la misma condición anterior, pero a un plazo de 10 años. Pues miren que ya estamos hablando de una inversión. Vuelvo y genero nuevamente el mapa, ¿sí? Que es imprescindible. De pronto van a haber algunos de ustedes que no van a tener necesidad de hacerlo, porque lo van a hacer de manera, digámoslo así, ya más automática, pero yo siempre garantizo hacer el mapita para no perderse dentro de los datos y ubicar los datos dentro del mapa según lo que está pidiendo el ejercicio.
Entonces me dice, ahora queremos saber cuánto será nuestro dinero si llegamos a invertir. Miren que en ese invertir de una vez me está marcando ahí el BA. En este caso coloco el BA de los 80.000 que me está hablando él de inversión inicial. Y me dice con la misma condición anterior, pero a un plazo de 10 años. Ahora ya no sería un plazo a 18 años, sino que sería un plazo de 10 años. Y con la misma condición anterior, estamos hablando de un interés del 5,3% anual, ¿sí? Y estamos hablando de también un periodo de pago de 500. Recuerden que como es pago, lo colocamos en negativo, ¿sí? Entonces ahora con estos datos ya procedemos nosotros a realizar el ejercicio como nos lo pide para poder identificar si nos llega la respuesta que queremos. Listo, entonces con relación a este cambio que le hicimos al ejercicio, vamos a calcular el BF, que sería el valor final. Yo le digo valor final, tasa, lo mismo que el anterior. Como vamos a hacer una conversión de anual a semestral, esa tasa la divido en 2. ¿Por qué? Porque un año tiene 2 semestres. Punto y coma. Luego el pago lo voy a multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque un año tiene 2 semestres. Entonces lo multiplico para poder hacer el cálculo de los semestres que voy a trabajar en esos 10 años. Luego voy a seleccionar el pago. En este caso lo tengo negativo, ¿sí? Punto y coma. Voy a seleccionar el BA que me está dando el ejercicio. Vamos a hacer una cosa, voy a ponerlo negativo aquí. Y voy a seleccionarlo desde aquí y luego voy a seleccionar el tipo. Cuando yo selecciono el tipo ya completo toda la fórmula, ahí le doy enter y notamos que en este caso nos está dando un valor diferente a lo que nos debe dar la respuesta. En este caso, en varias oportunidades puede pasar. Lógicamente yo les voy a colocar una respuesta para que ustedes empiecen a indagar de qué manera pueden cambiar el ejercicio para que les dé la respuesta que se está especificando. Entonces en este caso miren lo que voy a hacer. Como en el caso anterior teníamos un pago y no teníamos un BA, en este caso tenemos pago también, tenemos un BA, pero ese BA, digamos que en este caso, como tenemos un BA que es un campo adicional que no teníamos en el ejercicio anterior, yo puedo en este caso, en este nuevo ejercicio, puedo omitir el pago, ¿sí? Entonces voy a omitir el pago. Y al omitir el pago, miren que salto con un punto y coma al parámetro siguiente. En este caso el parámetro siguiente sería BA. Lo que les decía en la teoría, cuando se trata de un BA y cuando se trata de un pago, esos valores deben ir en negativo. Como en este caso no lo tengo negativo aquí, estoy colocando el negativo desde la fórmula. Miren que le estoy colocando el guión antes de colocar la referencia de celda que corresponde a ese BA. Pues en este caso tengo seleccionado ya el C78 que corresponde al BA, tengo seleccionado el C79 que en este caso corresponde al tipo y ahí ya simplemente le doy enter y miren que ya me cuadra el valor, ya me da el valor que tengo aquí, 134,979,89. Entonces de esa manera pueden empezar ustedes a jugar con los datos para que les den los valores que se está pidiendo en el ejercicio. ¿Listo? Entonces con esto concluimos lo que tiene que ver con la función BF y vamos a pasar a la función anterior, a la función siguiente, que es la función tasa. Listo, es la función NP la que vamos a trabajar siguiente. Como lo dice en pantalla, la función NP es una función financiera que calcula el número de rentas periódicas y constantes para amortizar una inversión por el método francés a partir de un capital inicial o final. La sintaxis de la NPER es igual: NPER, tasa, punto y coma, pago, punto y coma BA, punto y coma BF, punto y coma tipo. De la misma manera trabaja la función NPER. Si tenemos un pago y si tenemos un BA, esos parámetros deben ser negativos. De igual manera el BF y el tipo son valores opcionales, son parámetros opcionales, no son obligatorios. Los obligatorios en este caso, en este tipo de fórmula, serían tasa, pago y BA. Vamos a verlo a través de uno de los ejemplos. Listo, entonces según el ejemplo me dice que se desea saber la duración de un préstamo de 200.000 pesos con una tasa del 20% anual. Aquí me faltó anual, voy a colocarle tasa del 20% anual, voy a hacer la modificación.
explicación para que no se vayan a confundir de pronto. Anual. Y me dice, las anualidades corresponden a 30.000 anuales postpagables, es decir, pagadas al final de cada año. Es lo mismo, según la sintaxis voy a empezar a ubicar los parámetros de acuerdo al orden que me va apareciendo en la sintaxis, tal cual. Entonces, lo primero que tenemos es una tasa anual, nos dice que es el 20% anual, ¿sí? Luego nos dice que las anualidades corresponden a 30.000 anuales postpagables, es decir, pagadas al final de cada año. En este caso estamos hablando de un pago. Ese pago sería 30.000 y negativo porque recuerden que es un pago. Dice que tenemos un BA, que es un préstamo de 200.000, ¿sí? Lógicamente ese BA lo estamos debiendo porque es un préstamo. Pues como lo estamos debiendo, debemos colocarle el símbolo negativo. No tenemos BF y tipo lo dejamos en 0 o colocamos 0 como queramos hacerlo. Recuerden que 0 se podría omitir o se podría colocar dentro de la función. Ahí lo dejo simplemente omitido porque 0 es postpagable, quiere decir que se paga después del periodo del préstamo. Entonces aquí ya empezamos a trabajar la fórmula que voy a buscar. En este caso voy a determinar el periodo de tiempo que voy a trabajar con este préstamo. Entonces me debe dar 10 años 4 meses, 10,4 como aparece en la respuesta que estoy marcando aquí. Vamos a empezar a trabajar entonces con la función NPER, donde le voy a decir tasa. Esta tasa me dice que la voy a colocar directamente anual sin hacer conversión porque tengo tasa anual, tengo los pagos anuales, tengo el valor actual que es anual y debo calcularlo en años como me lo está mostrando la respuesta. Entonces como todo va en años, todo va a ser uniforme, no hay necesidad de hacer ningún tipo de conversión. Selecciono el pago, punto y coma, luego selecciono el BA y como en este caso no tengo ni BF ni tipo, simplemente cierro la función y le doy aquí enter a la función. Bueno, aquí me está arrojando un error. Vamos a revisar un momentico la sintaxis. Vamos a revisar el enunciado porque creo que me salté una parte del problema. Listo, ya identifiqué cuál es el problema. Listo, entonces miren, lo que pasa es que había colocado los parámetros mal. En este caso el ejercicio dice, se desea saber la duración de un préstamo de 200.000. Esos 200.000 pesos yo los había marcado acá arriba en BA. Esos 200.000 no son BA sino que son un BF, porque es el préstamo que yo estoy solicitando. Lo que estoy buscando saber es la duración de tiempo de ese préstamo de 200.000. Listo, entonces ahora ya lo tengo ubicado en BF, en el lugar donde corresponde, y ahora sí vamos a aplicar la función de NPER. Entonces, primero selecciono la tasa que sería en este caso anual, punto y coma, pago, no tenemos un pago identificado, entonces salto con un punto y coma y paso a BA. Recuerden que BA y pago deberían ser valores negativos. En este caso punto y coma, paso a BF que sería el valor final y ahí ya podría cerrar o simplemente le podría colocar en tipo 0, ¿sí? Para colocar el tipo, como en este caso es postpagable. No necesitamos colocarlo. Entonces el tipo me dice, el NPER, perdón, me dice que es 10,40535205, pero si yo redondeo esto y le coloco un solo decimal, me va a dar 10,4, que es lo que pide el ejercicio. ¿Listo? Coloco la fórmula nuevamente, luego indico hago la selección de la tasa anual. No hago ningún tipo de conversión porque en este caso todo corresponde al mismo periodo de tiempo, años. Hago la selección de los años, paso por encima pago con un punto y coma adicional. Llego al BA, que es el valor actual negativo, que es lo que tengo que pagar cada año para poder llegar hasta acá. Y luego mi valor final serían estos 200.000. Ahí le doy enter y me genera el número de 10. Vamos a hacer ahora una adición a este ejercicio para que miramos cómo cambia. Listo, entonces de la misma manera en este ejercicio comienzo yo a trasladar todos los datos que sean necesarios dentro del mapa para poder trabajar. Entonces lo primero me dice, en caso de que se desee ahorrar 200.000, pues ese desea ahorrar me está hablando de que es un BF, ¿sí? 200.000 coloco, con un interés del 12% anual. Ese 12% lo coloco aquí anual.
Luego me dice que el interesado debe depositar 8.000 anuales. Ese depositar quiere decir lo que está pagando el usuario. Como es un pago, debo colocarlo negativo. Y luego me dice 8.000 anuales prepagables. Ese prepagables quiere decir que el interés debe ser pagado al inicio de todo el proceso, al inicio de todo el crédito. Entonces, ya teniendo ubicado el mapa, voy a trabajar ahora sí con la función donde le voy a decir tasa. Todo lo voy a trabajar en años. Punto y coma, el pago, miren que lo tengo negativo, de una vez selecciono. El BA en este caso no lo tengo, entonces coloco un punto y coma, ¿sí? Y paso de una vez al parámetro BF, que es el valor final, que en este caso serían los 200.000 pesos que quiero ahorrar. Y punto y coma le voy a colocar el tipo 1 porque dice que prepagables. Entonces, como son prepagables, coloco 1, cierro y me da 11,49333441. Pero si redondeo y disminuyo decimales, por ejemplo lo coloco en 1, me da 11,5, que es igual a lo que tengo en la respuesta en este momento. ¿Listo? Entonces ahí estoy trabajando con la función nper para calcular el número de periodos o el número de cuotas que debo pagar en un préstamo determinado. Listo, y en este caso entonces vamos a trabajar con la función tasa, la última de las funciones financieras que hacen parte de todo el grupo de la función pago. La función tasa me dice que es una función financiera que calcula el tipo de interés fraccionado, tipo de interés nominal dividido por los plazos de pago anuales. Dentro de la sintaxis de la función tasa encontramos los parámetros NPER, BA, BF, tipo y encontramos un parámetro nuevo que dice estimar. El parámetro NPER, como ya hemos visto en otras funciones, corresponde al número total de periodos de pago en la vigencia de la operación financiera. El parámetro pago es el importe de la renta periódica y constante durante el plazo de la operación financiera. El parámetro BA es el valor actual de las rentas periódicas y constante del capital inicial. Ojo con esto, dice que es importante destacar que los pagos se deben poner en negativo o si no nos dará un error numeral num. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Cuando estoy trabajando con la función tasa y tengo un BA que interviene dentro de la operación de la función, ese BA debo colocarlo en negativo para que no me genere ese error numeral num. El BF es el parámetro que corresponde al capital final o saldo residual después de efectuar el último pago. El tipo es la modalidad de pago, donde ya hemos visto que 0 o dato omitido significa que es pospagable y 1 significa que es prepagable. Y el parámetro estimar dice que es el valor de estimación de la tasa de interés periódica que tomó como referencia la función tasa en el cálculo iterativo para hallar una solución a la ecuación. Vamos a verlo a través de ejemplos para que sea un poco más entendible. Listo, entonces en el ejemplo nos dice, se desea calcular el interés de un préstamo realizado al banco para la compra de una moto. El valor de la moto es de 1.500. La anualidad mensual es de 66,78 por 24 meses. Entonces la misma operación, empezamos a trazar todo lo que tiene que ver con los parámetros que van a intervenir dentro de la operación de la función. Y estimar. Entonces me dice, el NPER me está hablando de 24 meses. Solo el NPER en 24 meses. El valor actual en este caso, ¿cuál es? Es el valor de la moto, que son los 1.500. El valor final no lo conozco. Me dice que la anualidad mensual es de 66,78 por 24 meses. Entonces vamos a ver aquí el valor de la moto. En este caso el valor de la moto sería BF porque es el valor final, lo que voy a terminar pagando. Y el 66,78 correspondería a el BA, el valor actual, que es lo que voy a pagar. Entonces debo colocarlo en negativo. En este caso tipo estimar lo voy a dejar en 0 porque sería un tipo pospagable, tipo pagado al finalizar el crédito. Entonces vamos a hacer la prueba y vamos a mirar cuánto nos debe dar como resultado. Bueno, pero antes de eso me faltó adicionar un campo. Tenemos que adicionar un campo a esta sintaxis. Lógicamente, como estamos trabajando con la función tasa, debemos incluir la función pago también. Si no incluimos la función pago, pues nos va a dar un error. Entonces aquí vamos a colocar una fila completa y le colocamos pago. Y este pago es el que corresponde aquí. Entonces vamos
vamos a probar la fórmula. Listo, en este caso ahora sí podemos colocar los valores, las posiciones que son. Entonces tenemos un periodo de tiempo de 24 meses, tenemos un pago que es donde dice anualidad mensual, pago mensual, ahí me equivoqué en el enunciado, 66,78 sería el pago mensual. El BA, que es el valor de la moto, el valor actual de la moto que será 1500. Tenemos BF si tuviéramos un valor final, tipo y estimar. En este caso el tipo sería 0 porque no me está hablando de interés, entonces no me está hablando del tipo de interés que voy a pagar. Lógicamente, si no me habla de tipo, recordemos que le debemos colocar 0 o simplemente omitir. En este caso voy a calcular la tasa, ya tengo ahí que me debe dar 0,54%, entonces selecciono el periodo, que en este caso serían 24 meses, selecciono el pago, que debería ir negativo, como lo tengo ahí, selecciono el BA, que son mis parámetros obligatorios, ahí cierro y me da efectivamente 0,54%. Entonces ya con eso verificamos. Listo, entonces con esto damos por concluido este video donde les explico el funcionamiento de lo que tiene que ver, pues valga la redundancia, la función pago y todas sus funciones derivadas, como son el valor actual, el valor final, el número de periodos, la tasa y cómo se mezclan y cómo deben aprender ustedes a realizar una identificación de qué tipo de función es la que van a trabajar de acuerdo al enunciado o de acuerdo a cómo se comporta el problema o cómo se comunica el problema. Espero que sea de mucha ayuda para todos ustedes. Estén visualizando el video, repásenlo, si quieren pueden ir preparando sus propios ejercicios y pueden ir haciendo las pruebas para mirar a ver cómo les va. Próximamente en nuevos videos les estaré explicando nuevos temas. ¿Listo? Los dejo entonces, que tengan un feliz resto de semana. Quedamos QAP.